enseñanza del Señor sobre el Espíritu Santo. Segunda parte. Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 26. Número 1. El carácter santo del Espíritu de Dios. El Espíritu Santo es una persona divina y, como tal, participa de todos los atributos de la deidad. Dios es santo y el Espíritu es santo. Es llamado así no solo porque está como las demás personas de la deidad, libre del pecado, sino además porque lleva la parte principal en la tarea de santificar, es decir, de hacer santos a otros. Aquellos que vienen por la fe a Cristo son santificados por el Espíritu Santo. Romanos capítulo 15, versículo 16. El título, el Espíritu Santo, dirige la atención no a la grandeza del Espíritu o a su creatividad, sino a su perfecta, total e indiscutible santidad. Para los cristianos, lo importante es que Él es santo y al mismo tiempo es la fuente de santidad para el creyente genuino y verdadero. Número 2. La importancia que la Biblia otorga a la enseñanza. 1. Vocablos originales en el Antiguo Testamento. Nuestro mundo ha dado importancia a la educación en los últimos 2 siglos, pero hay que destacar el énfasis que el Antiguo Testamento da a la tarea de la enseñanza a los maestros. El Antiguo Testamento emplea muchas palabras para referirse a la enseñanza o al papel del maestro. Esa importancia aparece en varias palabras hebreas. En Daniel capítulo 8, versículo 16, Gabriel enseña a la visión. El vocablo hebreo, enseña, significa separar. El predicador y el maestro tienen que saber separar, discernir entre una idea y otra. Siempre es bueno tener ideas firmes, pero para tenerlas firmes hay que tenerlas claras. El maestro tiene que tener ideas claras. Y la única forma real de tener ideas claras es estudiando las Escrituras. 2. En Éxodo 18:20 leemos: y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes. Aquí figura el verbo sahar, que significa brillar, iluminar. El predicador es un maestro que ilumina al estudiante. 3. En Isaías 2:3 hay una promesa: y nos enseñará sus caminos. Allí se utiliza para enseñar otro vocablo hebreo, yamad, que significa golpear, entrenar. Esta palabra de uso frecuente en Deuteronomio y en los Salmos subraya el concepto de disciplina en la enseñanza. Indica que Dios puede usar su palabra o un acto correctivo
porque quiere educar. 3. En Proverbios 10:21 leemos: los labios del justo apacientan a muchos. El versículo hebreo es ra. El concepto allí es el de alimentar a un rebaño. 4. En Proverbios 6:3 leemos: el que hace señas con los dedos. Allí se utiliza la palabra yarat, que indica instrucción. Significa de ese vocablo se deriva Torah, que significa ley, instrucción, que es una de las palabras más importantes del Antiguo Testamento. Tenemos entonces en el Antiguo Testamento que enseñar significa discernir, iluminar, disciplinar, alimentar, dirigir, que es una de las palabras más importantes del Antiguo Testamento. La palabra de Dios discierne, ilumina, disciplina, alimenta y dirige. Número 2. Vocablos originales en el Nuevo Testamento. El Señor dice del Espíritu: Él os enseñará, del griego didaquei, todas las cosas. El vocablo didaquei, de didasco, tiene el significado de dar instrucción con su concepto correlativo de aprender. Esto es una prueba más de que el Espíritu Santo, como el otro Paracleto, sería enviado para continuar la obra de Cristo, porque el Señor deja claro que el Espíritu no es una mera influencia, sino una persona que actúa él mismo como ministro de instrucción. Es pues Cristo, el Señor, lo que lo ha predicho, y el que lo ha prometido, que el Espíritu Santo desarrollaría un ministerio de enseñanza. Esto es capital que entendamos este primer ministerio del Espíritu Santo dentro de la iglesia y del cuerpo de Cristo. El ministerio principal o uno de los ministerios del Espíritu Santo es la enseñanza, que como ya vimos en el video anterior, esa enseñanza va pegada, va ligada, va abrazada, va unida a la Escritura y solamente a ella. El Espíritu Santo no toma los dogmas católicos, no toma los dogmas protestantes, no toma las revelaciones, los sueños, las palabras, las herejías extrabíblicas para dar validez a ciertas prácticas y enseñanzas que hoy populan en las iglesias. Vimos que el Espíritu Santo tiene como ministerio enseñar. ¿Por qué? Porque el vocablo didasco que se utiliza en los evangelios con referencia al propio ministerio de enseñanza del Señor Jesucristo es el mismo que se utiliza en la enseñanza del Espíritu Santo. En algunos casos sirve para designar todo el mensaje de Cristo. Número 3. El ministerio de Cristo como maestro. La función suprema de su enseñanza. Hay que recordar que para hacer una exposición correcta del Espíritu Santo, se tiene que hacer una exposición correcta de la cristología. Nadie puede enseñar al Espíritu Santo difamando o negando los atributos esenciales del Señor Jesús. Es decir, que Jesús fue verdadero Dios y verdadero hombre. Y en la unión hipostática
a la que ya nos hemos referido, es importante denotar aquí el punto principal de la supremacía de Cristo. Por lo tanto, es importante tener bien claro los conceptos y las enseñanzas que el Maestro dio para tener una perspectiva cabal del Espíritu Santo. Las increíbles profanaciones y burlas que se dan al bendito Espíritu Santo hoy en día es porque se desconoce a la par el ministerio y la obra glorificada de Cristo resucitado para nuestra justificación. El concepto de enseñanza cobra en las Escrituras su dimensión más elevada por el hecho de que una de las tareas más importantes de Cristo, el Señor, fue su ministerio como maestro. Si el mundo tuvo alguna vez un maestro, ese es Jesucristo. Enseña públicamente, es decir, en las sinagogas, en el templo y al aire libre. Lucas da el detalle de que en la sinagoga se puso de pie para leer en los profetas y que luego, sentándose, expuso su enseñanza. Cristo vino al mundo primordialmente para revelar al Padre. Esta es la función suprema de su ministerio de enseñanza. Revelar significa correr el velo para que podamos ver cómo es Dios. Jesucristo es el resplandor del Padre, porque ha dado a conocer a los hombres la naturaleza de Dios y la plenitud de la gracia. En él, Dios ha dado al mundo su palabra final, definitiva, absoluta, su máximo brillo. Cristo es la suma total de la palabra de Dios. Notemos que no se trata aquí de Cristo llevando nuestra causa delante de Dios, que es la tarea que Él cumple hoy como sumo sacerdote, único intercesor de su pueblo en la presencia del Padre. Cuando leemos en Juan 1:18 que ha dado a conocer al Padre, la idea es que el Señor ha venido para desplegar la causa de Dios ante nosotros. Todo el ministerio de Cristo es revelatorio y didáctico. Y no intentemos resumirlo. Yo sé que la mayoría de estos videos son complejos, son difíciles, son hasta cierto punto muy académicos, pero no podemos cortar el camino. Pero no hay una base más clara para el entendimiento correcto de la doctrina del Espíritu Santo que aplicar la mente, la voluntad y los sentidos para conocer a esta bendita persona. Si queremos dejar de creer en las fábulas y mitos y hechicerías de las iglesias modernas, necesitamos necesariamente apegarnos a las Escrituras y estudiar en la propia revelación del Espíritu Santo, en la propia santidad que Él nos demanda, detenidamente todos estos conceptos y atribuciones. No hay un camino más corto. De ahí que no cualquiera quiera tener el compromiso de tener esa comunión y ese estudio en las Escrituras del Espíritu Santo. Porque es más fácil la charlatanería, es más fácil el mito, es más fácil lo emocional, es más fácil la herejía que apegarse realmente al estudio de las Escrituras. Por tanto, la segunda tarea fue revelar a sus discípulos lo relativo a su propia persona. Fue revelarse a sí mismo. Más tarde, en su último discurso,
les hizo la revelación sobre el Espíritu Santo que hoy estamos estudiando. Y finalmente les reveló hacia el final de su ministerio que su muerte estaba cercana, pero que esa muerte sería el fundamento de todo, porque tendría un carácter sacrificial. También, en este último punto, su enseñanza fue solamente anticipatoria, porque su pleno desarrollo sería hecho más tarde por sus discípulos. 2. Propósito de la enseñanza del Señor. Aquí tenemos que subrayar uno de los propósitos principales del ministerio de Cristo como maestro. El Señor mantuvo con los suyos un activo ministerio de enseñanza. Ese es el rasgo que debe caracterizar a todo ministro de la palabra, sea predicador o maestro. La enseñanza de Cristo no consistió solamente en impartirles conocimiento, lo que sin duda hizo, sino que además tuvo por finalidad crear discípulos. Esto es lo que parece olvidado en la predicación moderna. El elemento de enseñanza parece como relegado a un tercero, cuarto y hasta olvidado plano. El Señor quiso que los suyos aprendieran el conocimiento del Padre, luego que aprendieran a reconocerle a Él como el enviado del Padre, como el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Quiso después que aprendieran a conocerle. ¿Para qué? Para que aprendieran a amarle y obedecerle. Recién entonces les ordenó que predicaran y les sirvieran, no sin que antes recibieran el poder del Espíritu Santo, lo que ocurrió en Pentecostés. Más adelante tendré que describir cuál fue este poder y de qué manera se manifestó a los hombres ese poder. Pero adelanto, el Espíritu Santo no da el poder para decir herejías. El Espíritu Santo no da poder para emborrachar a la gente. El Espíritu Santo no da poder para que las personas ladren como perros. El Espíritu Santo no da poder para que el predicador, el líder o el maestro haga tanta fábula y mito en las locuras mentales a nombre del Espíritu Santo. Como ejemplo podemos poner hoy la profunda herejía de las escobas ungidas. Eso es una profunda blasfemia y un atentado criminal a la persona del Espíritu Santo y a las Escrituras. De ahí la importancia vital y la urgencia de predicar esta serie de enseñanzas sobre el Espíritu Santo para que vayamos moldeando y encauzando la correcta interpretación del ministerio del Señor de la Gloria. Por eso es importante conocerle a Cristo y el poder de su resurrección. Ese poder solo viene después del servicio, para que ese servicio sea la capacitación proveniente del Espíritu Santo. Todo está claramente indicado en el ministerio de Cristo como maestro. ¿Quieres tener el poder del Espíritu Santo? Escudriña las Escrituras para saber lo que Cristo dijo e hizo en el Espíritu Santo. 3. El método de enseñanza de Cristo. La Escritura, como siempre, bendito Dios, arroja luz suficiente para caracterizar la predicación del Señor. En Hechos capítulo 1, versículo 1, leemos que Lucas, el minucioso evangelista,
e historiador dice: en el primer tratado, oh Teófilo, he hablado de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. En Mateo 9:35 leemos que el Señor andaba enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino. Ya se ha mencionado que la enseñanza parece relegada a un segundo plano en la predicación actual. Pero, ¿cómo predicaba el Señor? Es evidente que el Señor tenía una predicación didáctica, es decir, que enseñaba. El texto original subraya que Él predicaba enseñando. Así aparece cuando Mateo el evangelista se refiere al ministerio del Señor. Esa es la fuerza del vocablo griego didasco. 4. El Espíritu Santo ocupa el lugar de Cristo como maestro. El Espíritu ha sido enviado como otro paracleto para continuar la obra de Cristo. En este caso, ha venido para ocupar el lugar que Cristo ocupaba como maestro de la iglesia. La enseñanza divina es la obra del Espíritu Santo que capacita al hombre para que entienda y para que apropie personalmente la revelación registrada en las Escrituras. Aquí vemos otra vez, otra función importante del Espíritu Santo es guiarte a las Escrituras. Como yo sé cuando un profeta, cuando un maestro, cuando un líder, cuando un sacerdote es falso? Porque te aleja automáticamente de las Escrituras, porque sus dichos y sus actos contradicen en la plenitud a la revelación de la Biblia. Lo he dicho una y otra vez, el glorioso Espíritu Santo siempre te va a dirigir a las Escrituras. Si tú no sabes lo que contiene las Escrituras, si tú no sabes lo que la Biblia habla a lo largo y ancho del Antiguo y Nuevo Testamento, pues es fácil que seas entregado en manos de falsos ministros. De tal forma que los creyentes pueden hablar de las cosas reveladas por Dios, no con palabras enseñadas con sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. Otra vez, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, no con locuras mentales, no con experiencias prácticas que te alejan de la Biblia, no con visiones o ilusiones, imaginaciones, producto de mucha gente engañada, sinceramente engañada, y también producto de una profunda charlatanería espiritual que tenemos. Por lo tanto, te aleja del concepto primario de la divinidad revelado en la Biblia. Por lo tanto, es importante entender que Pablo declara, pues, que la obra del Espíritu con los apóstoles implicó la revelación de verdades. Deja bien claro que la inspiración del Espíritu Santo se extendió a las palabras mismas, porque se trata de la enseñanza por el Espíritu. Perdón. De aquí surge la importancia de hacer exégesis, es decir, de estudiar detenidamente los vocablos bíblicos para entender en qué sentido el Espíritu Santo los incorporó en la Sagrada Escritura. Y desgraciadamente, debido a la complejidad del tema, aquí tengo que hacer un paréntesis. Porque ya sé que los pentecostales y carismáticos
que han profanado profundamente la obra del ministerio del Espíritu Santo están pensando. El hecho de estudiar el Espíritu Santo no, escúchalo bien, no limita su obra, no limita su poder. No le estamos condicionando a que Él obre o deje de obrar como a Él le plazca. Dios es soberano. Al igual, el Espíritu Santo en sus operaciones y en su ministerio es soberano. Y en ningún momento estamos restringiendo tanto el poder, la unción y el ministerio del poderoso Espíritu Santo con estudiarlo. Simplemente estamos dándole encuadre básico y real de que el Espíritu Santo se mueve y hace las cosas de acuerdo a las Escrituras. Más adelante discutiremos con profunda atención si los dones están vigentes o no están vigentes. Más adelante discutiremos el punto de la unción del Espíritu, las arras del Espíritu, el sello del Espíritu, la regeneración, el bautismo, la santificación. Pero habría que dejar ya bien claro que el hecho de que uno estudie a la luz de las Sagradas Escrituras el ministerio del Espíritu Santo, en ningún momento lo estamos cortando, censurando, opacando o encadenando para que Él haga su soberana voluntad. Jamás hemos pretendido que esto suceda. Pero reitero, la operación y la administración del poder del Espíritu Santo siempre está ligada a las Escrituras y nunca afuera de ellas. Es importante empezar a delimitar ese marco contextual para evitar las aberraciones que los pentecostales y carismáticos han hecho, cuyas obras son realmente satánicas. De tal forma que hay que recordar dos elementos en la enseñanza de Jesucristo. En primer lugar, la función particular que aquí se subraya acerca del Espíritu es la de maestro. El Espíritu debe ser el consolador y el maestro de la iglesia, que quiere decir que les enseñaría todas las cosas. Significa que enseñaría todo lo que será necesario para la revelación y todo aquello que necesitaron para su apostolado, para cumplir su ministerio y para su testimonio. El primer cumplimiento de esta promesa consistió en proveer la revelación que los apóstoles necesitaron para el ministerio. El Espíritu Santo recordaría a los discípulos todo lo que el propio Señor les había dicho. Aquí está clarito. Reitero, el Espíritu Santo recordaría a los discípulos todo lo que el propio Señor les había dicho. Qué magnífico ministerio del Espíritu Santo. Qué gloriosa tarea del Espíritu Santo. Apegarse a lo que el propio Cristo dijo y enseñó. Aquí no vemos a un Espíritu Santo haciendo a un lado a Cristo. No vemos al Espíritu Santo desechando las palabras de Cristo. No vimos al Espíritu Santo actuando de manera independiente, contradiciendo a Cristo. Vemos todo lo contrario. No hay que olvidar que las verdades nuevas y otras son reconocidas a la luz de las Escrituras. De tal forma que no se había ocurrido todavía los grandes hechos de la redención, la muerte de la cruz, la resurrección, la ascensión y la glorificación de Cristo. En un video anterior, en la gracia de Dios, edité las 33 obras salvíficas de la redención y salvación,
cuando el creyente viene a los pies de Cristo. Cuando el verdadero creyente se arrepiente, deja el pecado y se vuelve a Cristo, Señor y Salvador, automáticamente recibe 33 obras instantáneas de salvación, que son obras impresionantes. Reitero, el video está ahí para que usted lo pueda estudiar. Habría después una nueva luz sobre todo cuanto el Señor les había enseñado. Aquí hay que hacer una reflexión importante. La dirección del Espíritu Santo fue necesaria para ellos como lo es hoy para nosotros. Sin esa dirección no captaríamos el significado de la enseñanza de Jesucristo a la luz del Calvario, de la tumba vacía y de la glorificación de Cristo. ¿Cómo sabes tú que esas obras perversas y malignas de las iglesias modernas no son voluntad y producto del señorío de Cristo y de Dios? Porque reitero, el Espíritu Santo te va a guiar a captar primeramente los hechos del Calvario, la tumba vacía y de la glorificación de Cristo. El segundo cumplimiento de la promesa de Cristo a los apóstoles consistió en inspirar los libros que integran el canon del Nuevo Testamento. Después de eso, la revelación divina está terminada. Ya no necesitamos más fraudes, más mitos, más filosofía del fantasma, más imaginación y locura de predicadores apóstatas que quieren confundir y pervertir el Evangelio. El Evangelio está cerrado, el canón está completo. Los verdaderos creyentes en Cristo estamos satisfechos, completos, gozosos, porque nos deleitamos en las palabras y en los escritos de la Biblia. No necesitamos experiencias antibíblicas, no necesitamos experiencias profundamente emocionales, porque en Cristo estamos completos. Y estamos completos en Cristo porque estamos completos en las Escrituras. Y estamos completos en las Escrituras porque el Espíritu Santo glorifica a Cristo en las mismas. Qué bendita revelación es saber que tenemos un puerto seguro, que tenemos una luz importante, que tenemos un instructor que nos lleva como niñitos de la mano a la vida eterna, apoyándonos siempre en la revelación de las Escrituras. Haría falta la enseñanza del Espíritu Santo para que la iglesia recibiera todo el resto de la verdad que seguiría, la que integraría el canón desde Mateo hasta el Apocalipsis. Los anuncios de Cristo, el Salvador, y su enseñanza vinculados con la pasión, con una clara evidencia de que el mismo Señor puso el fundamento para una teología y una doctrina sobre la cruz. El mismo Señor proveyó la materia prima de la cristología, es decir, de la doctrina sobre Cristo. ¿Cómo sabemos que los actos de las personas que le atribuyen al Espíritu Santo son de Él? Porque estos actos glorifican a Cristo, ensalzan a Cristo, levantan a Cristo, adornan a Cristo. El elemento catalizador fue la resurrección. Los discípulos pudieron unir los hechos con las palabras del Señor, y esto precipitó en ellos, por la obra del Espíritu Santo, la comprensión plena del significado
de la actividad redentora de Dios. Los hechos redentores habrían de recibir su interpretación del mismo Dios. Por eso, Él ha dado las Escrituras. La revelación de las Escrituras está terminada desde hace siglos, pero la obra de enseñanza del Espíritu Santo continúa para que el creyente entienda lo que ha sido revelado en las Escrituras. Hay que señalar que el Espíritu Santo no prescinde de la enseñanza del Hijo de Dios. La enseñanza que ha de ser recordada es la de Él, la del Señor, la de Cristo. Lo que debe ser tenido en cuenta es que el Paracleto vendría para servir a los discípulos como recordador de las palabras de Cristo y como su intérprete. Una parte de su función que los evangelios reiteradamente subrayan es que los discípulos no siempre entendieron en su totalidad lo que el Señor les dijo durante su ministerio terrenal. Pero ahí estaba el Espíritu Santo, guiándolos a Cristo, revelando su palabra, guiándolos a la obediencia. Esa es la función del Espíritu Santo. Los apóstoles basaron su propia enseñanza fundamentalmente en aquello concerniente al Hijo de Dios, al Cristo resucitado, al Cristo glorificado, al Cristo entronizado que hoy predicamos. Basaron su mensaje en el amor de Cristo, expresado supremamente en su sacrificio de la cruz. Pero para que Cristo y esto fuera necesario, el Espíritu Santo los capacitaría para que entendieran la plena implicancia de las palabras del Señor. 4. Condiciones bajo los cuales el Espíritu cumple esto ministerio. Veamos estas condiciones que son tan importantes. Número 1, la realidad de ser enseñados por Dios. Juan 6:45. En el así llamado cristianismo, la iglesia organizada pretende ser sola la intérprete de la Escritura. Sus sacerdotes pretenden ocupar el lugar que las Escrituras asignan al Espíritu de Dios. Te lo dejo más claro. La Iglesia Católica Romana, a través del magisterio de la Iglesia, de sus dogmas y bulas, ha pretendido suplantar la enseñanza de la Escritura y del Espíritu de Dios a su propia interpretación. Pero tampoco nos espantemos. Lo mismo pasa en las iglesias evangélicas modernas. El pastor, el líder, el apóstol, el profeta, el ungido, la pastora, el Mesías, hoy tenemos todo tipo de títulos charlatanes, pretenden atribuirse que ellos mismos pueden interpretar y ocupar el lugar de la enseñanza del Espíritu Santo. Esto es una completa blasfemia. Nadie puede ocupar el ministerio del Espíritu Santo y nadie puede ocupar el lugar de las Escrituras como fuente de revelación. Número 2. Los requisitos para ser enseñados por Dios. Número 1. Requisitos para los que enseñan. Se requiere tal cosa con una actitud de entrega a Dios. ¿Para qué? El que enseña sea primeramente enseñado. Ahora que he estado grabando estos videos, lo digo claramente, mi vida ha cambiado de una manera muy significativa en todos los aspectos. Por eso vengo motivado, amando al Señor y obedeciendo la voz
del Espíritu Santo que nos dicen las Escrituras que prediquemos a Cristo y a este crucificado y resucitado. Por eso, uno de los principales personas que aprende cuando estamos editando o cuando estoy editando, pues es un servidor. El Espíritu Santo es indispensable en el aprendizaje de la verdad y de la verdad divina, porque nadie podría aprender nada del significado espiritual a menos que sea enseñado por Dios. El Espíritu, el que relaciona las verdades de la palabra con las necesidades de cada vida. La oración, un corazón obediente, la disposición para ser enseñado son esenciales. El Espíritu Santo puede hacer cristianos. Él puede hacer crecer a los creyentes, pero logra esto solamente cuando encuentra maestros entregados, receptivos a su enseñanza y a su autoridad. Nadie puede estar por encima de la autoridad del Espíritu Santo. Nadie puede gobernar y decir que lunes, martes, miércoles venga el culto de las 7 de la noche porque habrá ministerio o reunión de milagros. Como si el predicador tuviera el poder de controlar y mandar al bendito Espíritu Santo. Esto es una verdadera herejía. Nadie puede suplantar la soberanía y la voluntad de Dios si Él quiere en hacer o no hacer milagros. Porque Dios no está obligado, Hay que dejarlo bien claro, aunque te molestes. Dios no está obligado a hacer milagros. Dios no está obligado a través del Espíritu Santo a respaldar ministerios que profanan profundamente la Biblia. Sería una locura. Por eso necesitamos un corazón dispuesto, que quiere vivir, que quiere inquirir, que quiere estar en la misma presencia de Dios. Pero para estar en la presencia de Dios necesitamos, tú y yo, indiscutiblemente, abandonar todos los pecados, todas las maldades, todas las iniquidades. Y aun cuando la carne se revela, y aun cuando el hombre interior ruge en esa maldad inherente de la corrupción humana, necesitamos doblar nuestras rodillas delante del Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo y pedir que nos dé fortaleza para obedecerle y victoria sobre el pecado. Es difícil, es complejo. Por eso comenzaba este video diciendo que estar en la presencia de Dios requiere un pago que hay que hacer. Y me refiero al pago de que uno tiene que abandonar el pecado, no al pago sacrificial que Cristo hizo en la cruz. Por tanto, necesitamos a esta persona, porque el Espíritu le mostrará la verdad expresada en las Escrituras. No habrá poder, no habrá eficacia en el ministerio si falta en el que enseña el impacto espiritual de una vida rendida y obediente a Dios. Si nos concentramos en los maestros, tenemos que subrayar que la eficacia de su trabajo no depende solamente de su conocimiento de temas, de libros, o de su conocimiento del género humano. Todo esto es fundamental, pero hay algo más importante y vital. La eficacia en la enseñanza depende de la vida espiritual del maestro. ¿En qué consiste realmente la tarea de enseñar? No es exhibir lo que uno sabe, ni tampoco expresarse en gran oratoria, que yo siempre lo he remarcado, la cual yo no tengo. Enseñar es ayudar a otros a aprender, y el que más necesita aprender es el que ha recibido el don de la enseñanza. No se trata de exhibir conocimientos
sino de comunicar la voluntad de Dios. En el primer video que edité de este tema, estaba analizándolo y me daba cuenta que es muy técnico, que es muy académico, y que estos videos carecen de sensacionalismo, estos videos carecen de trucos, estos videos carecen de chantajes, estos videos carecen de manipulación, estos videos carecen de toda la obra farsante y de todo el circo que los pentecostales y carismáticos han dado a sus predicaciones. No vas a encontrar nada de eso en estos videos. No vas a encontrar espurios espirituales. No vas a encontrar farsas. No vas a encontrar mitos. Por tanto, podría parecer que estos videos podrían ser muy aburridos. Podrían ser muy académicos. Pero en el orden del Espíritu Santo, pero en el orden de la Biblia, somos llamados a predicar y a comunicar verdades. No hacerle al payaso, no hacerle al bufón, no hacerle al bromista, a no rebajar las exigencias novotestamentarias. Por ende, no voy a hacer circo y no voy a cambiar el estilo de la predicación por agradar a nadie. El estilo, o al menos el mío, es claro, fuerte, directo. Yo no tengo el lenguaje dulzarrón, yo no tengo el lenguaje falso, yo no tengo el lenguaje apóstata de un Marcos Witt, de un Adrián Romero, de un Rojo, de un Benny Hinn y de tantos charlatanes de pastores que tenemos con su falsa glosia o lengua. De, sí, hermano, por favor, Dios te bendiga, que mira, que el Señor, que tiene grandes planes para tu vida, y que proclamo libertad, y que proclamo gozo, y proclamo libertad y victoria en el nombre de Jesús. Y todo ese tipo de lenguaje figurado, toda esa charlatanería espiritual, yo no la tengo. El apóstol Pablo afirmaba que somos toscos en la predicación, pero no en el conocimiento. Porque no necesitamos impactar a la gente con los trucos que acabo de mencionar para que ella tenga un encuentro personal y real con Jesucristo. No necesitamos ningún elemento externo para seducir a las almas, para secuestrar los pensamientos. No somos la policía del pensamiento. Predicamos a Cristo y a este crucificado y glorificado, y el Espíritu Santo será el que aplique la palabra a los corazones rectos y obedientes en su tiempo. Lejos esté de mí intentar suplantar la obra del Espíritu Santo, añadiendo trucos baratos y suciedades e impiedades para hacer aparentar una espiritualidad que no tengo, y que la Biblia no lo ordena, y que la Biblia tampoco da pie a ese tipo de circos religiosos que hoy tenemos. Número 2, requisitos para los que aprenden. Los que están en condiciones de percibir más ampliamente las cosas de Dios, enseñadas por el Espíritu, son los cristianos espirituales. Los que leen su Biblia, los que oran, los que ayunan, los que se portan bien, los que buscan el rostro de Dios en la intimidad. No aquellos cristianos carnales, que realmente no existen los cristianos carnales. Esto habría que editarlo en otro video, eso es una mentira. No hay cristianos carnales, ¿sí? La gente que va a los conciertos, la gente que se divierte en las iglesias, la gente que ha hecho de las iglesias teatros y verdaderos cines eclesiásticos, pues no son espirituales, ni mucho menos cristianos. ¿Por qué? Porque los verdaderos cristianos espirituales, la palabra los designa con el griego neumáticos. Es decir, aquellos que viven y actúan y están caracterizados por el poder del Espíritu Santo, viviendo una vida obediente.
El libro de Hechos dice que el Espíritu Santo le es dado a los que obedecen. ¿Cómo sé yo automáticamente cuando un charlatán me dice que tiene el poder del Espíritu Santo? Cuando veo que su vida contradice todo lo que es el texto bíblico. El Espíritu Santo es dado a los que obedecen. ¿Cómo sabes tú que tienes el poder genuino del Espíritu Santo? Porque podrías estar sinceramente engañado si tu vida es obediente a la palabra de Dios. Si tu vida glorifica a Cristo. Es una de las primeras características de aquella persona que dice tener al Espíritu Santo. Por tanto, es importante que el hijo o el creyente esté siempre dispuesto a transmitir lo que el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo le estén dispuestos a comunicar otra vez, por enésima vez, en las Escrituras. Todo creyente puede percibir la verdad espiritual, pero la percibe plenamente el hombre espiritual, la mujer espiritual, es decir, aquel cuya vida interior está bajo el control del Espíritu Santo. Como yo sé que una mujer no es espiritual, como yo sé que una mujer miente cuando dice que tiene el Espíritu Santo y grita como loca desaforada, como una anda Maldonado, porque ella contradice la propia Escritura. La propia Escritura nunca habla de pastoras. La Escritura no habla de mujeres pastoras. Por ende, cuando estas pretendidas y falsas pastoras dicen que el Espíritu Santo las guió a predicar, las guió a enseñar, las guió a hacer tal o cual actividad, pues me doy cuenta automáticamente que son unas mentirosas, que son unas charlatanas, que deliran en locuras mentales. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo la va a guiar a la verdad. Y como dentro de la Biblia no aparecen las mujeres pastoras, aunque les duela mucho, pues me doy cuenta claramente que el Espíritu Santo nunca va a respaldar a una mujer que se autotitula, que se autollama, que autoproclama, que se autounge pastora. Esto es contradecir al Espíritu Santo. Y es un ejemplo clásico y clave de lo que es la guía del Espíritu Santo en la vida de la iglesia. Por tanto, el Espíritu Santo quiere guiarnos a la verdad, y la única verdad, lo he dicho reiteradamente, está en la Escritura. Dios ilumina a los creyentes caracterizados por el Espíritu, es decir, creyentes espirituales, de tal forma que esos creyentes espirituales siempre están apegados a su Biblia. Bueno, a estas alturas, yo sé que te vas a preguntar, bueno, ¿por qué tanta insistencia en las Escrituras? El tema sería, o la respuesta sería muy larga de responder, pero solamente me voy a limitar a lo siguiente. Queda claro en la Escritura que el gran maestro, el gran enseñador en la iglesia es el Espíritu Santo. El creyente es llamado por Dios para que sea su alumno y alumno por toda la vida en la escuela de la fe de la palabra de Dios. Tenemos necesidades trascendentes, en el plano intelectual. La verdadera meta de la enseñanza bíblica es que muchos más se conformen en el conocimiento de la verdad de las Escrituras. ¿Por qué? Porque la obra del Espíritu en la palabra, el creyente tiene al mejor maestro y tiene la palabra la mejor escuela. El factor absolutamente indispensable en la enseñanza es la Escritura. Y para estudiar, para leer la Escritura, necesitamos la dependencia del Espíritu Santo.
Hay un elemento fundamental que distingue a la enseñanza cristiana de la secular. Es la necesidad que tienen tanto los maestros y predicadores como los oyentes de depender del Espíritu de Dios. Depender significa vivir de los recursos de otro. Depender significa que uno reconoce que necesita ayuda, lo que coloca tanto al maestro como al oyente en una situación que es desconocida en la esfera secular. Es la necesidad de la ayuda sobrenatural. Esto es así porque la verdadera meta de la enseñanza bíblica es mucho más que la adquisición de conocimientos, más que el establecimiento de un sistema, es decir, más que una simple técnica o verdad científica. La enseñanza bíblica, la educación cristiana, es nada menos que una tarea divina. Se trata de un ministerio didáctico para que el Señor de la gloria haya puesto maestros que son un don de Cristo resucitado a la iglesia. Y esto tiene como propósito que no consiste solamente en informar a los que oyen, sino en lograr que los que oyen perciban la voz de Dios, para que acaten su voluntad de todo corazón. Así de gigantesca es la tarea de los que enseñan la Biblia. Esto es un gran privilegio, pero para aprender de Dios hay que entregar la vida, que hay una entrega de sacrificio y una voluntad inquebrantable para obedecer siempre a Dios. Todo creyente está llamado a ser un instrumento en las manos de Dios. Está llamado a ser un canal de su gracia. Alguien encargado de sembrar, de plantar y de regar. Pero el crecimiento lo da Dios. Para enseñar las Escrituras, el creyente depende del Espíritu. Depende de su ayuda sobrenatural para captar su mensaje y depende del Espíritu para transmitirlo. Esto destaca la importancia de apoyarse en la Sagrada Escritura y depender del Espíritu Santo para captar el mensaje y para transmitirlo. Realmente todos los que de alguna u otra manera subimos videos a internet intentando enseñar algo, lo hacemos con la plena conciencia de que solamente el poder de Dios, la voluntad de Dios y la mano de Dios es suficiente para que estos videos lleguen al corazón de las personas. Por nosotros mismos somos incapaces. De esta manera atendemos al hecho de la predicación. Aquí habría que establecer un punto principal que dice 1 Corintios 14:12, puesto que ustedes anhelan dones espirituales, procuren abundar en ellos para la edificación de los santos. Pero, ¿qué es procurar? No quiere decir que Dios va a dar dones solamente a hombres excelentes, de ninguna manera. Lo que quiere decir es que en el ejercicio de un don debemos buscar la excelencia, es decir, buscar y dedicar todo esfuerzo, poner toda nuestra inteligencia, toda la voluntad, todo el corazón y toda la obediencia. Significa buscar la mejor preparación posible, entrar en contacto con buenos libros, con hombres y mujeres de Dios. Buscar la excelencia en los dones significa cultivar el don, porque el ejercicio del don es la tarea más importante de la vida. Por tanto, estimado oyente, permítame hacer alguna sugerencia. Haga tiempo para estudiar la palabra, cualquiera que sea su don. Pero estudiar, apague el internet
levántese temprano, póngase en oración y en contacto con las Escrituras. Y aquí, desgraciadamente, tengo que hacer otro paréntesis. La iglesia moderna es tan apóstata, tan descarrilada, tan apegada a las Escrituras, que voy a poner un simple ejemplo para después analizar en otros videos otros ejemplos. Mira, perdón. La Biblia dice que procuremos tener o andar en los dones espirituales. Ya te expliqué cuál es ese procurar del don. Pero, curiosamente, raramente, ahora he oído a tanto falsario que dice que tiene el don musical, que tiene el don de alabar, el don de adorar, y eso lo han transformado en el ministerio de la música. ¡Qué terrible! La Biblia nunca habla de que exista un ministerio musical. Jamás la Biblia avala que alguien tenga el ministerio de la música. Para que lo entiendas más concretamente, el ministerio musical de Marcos Witt, de Jesús Adrián Romero, de Ana Moreno, de Rojo, de Petra, de todas las artistas cristianos que ahorita son infinidad, pues es una burla, es una profanación a las Escrituras. Son verdaderos charlatanes, porque nunca en la Biblia dice que exista el ministerio de la música. ¿De dónde han tomado estos profanadores, estos pisoteadores de la Biblia, tales argumentos para hacer una verdadera industria comercial de la música, entre comillas, cristiana, y llevar a todo un pueblo al Dios Mamón y lejos de la presencia de Cristo? Pues de pasajes mal interpretados. Pero dejo claro algo, no existe un solo vocablo griego, hebreo, en toda la Biblia que aparezca como el ministerio de la música. Qué terrible engaño, qué terrible apostasía, que alguien cegado, que alguien indocto, que alguien ciego crea en sus delirios y en su ignorancia que tiene el ministerio de la música y que tiene el don de tocar instrumentos. La Biblia jamás habla de eso. En otro video también estaré hablando del falso ministerio musical que en la Biblia no aparece. ¿Te das cuenta? En este video hemos destronado, que después habría que explicarlo correctamente bien, dos herejías modernas, dos mitos modernos en las iglesias evangélicas, cristianas, pentecostales o carismáticas. No existe el ministerio de pastora y no existe el ministerio musical. ¿Cómo quieres tú que el Espíritu Santo te va a llevar a grabar discos, a grabar cassette, a grabar música cristiana, cuando ni siquiera aparece tal ministerio en la Biblia? Hemos visto a lo largo de este video que solamente el Espíritu Santo se va a encargar de llevar a la gente a las cosas bíblicas y a glorificar a Cristo. Y no estés pensando que la falsa música cristiana glorifica a Cristo, porque muchas de sus letras es más pagana y satánica que la del propio mundo. ¿Tú lo has visto? La música cristiana hoy contemporánea, llamada evangélica o cristiana, es más profana que santa. Y está llena de bufones, como el principal bufón y payaso de Marcos Witt. ¿Cómo sé yo que su ministerio no es de Dios? ¿Cómo yo sé que su ministerio no es del Espíritu Santo? Porque su ministerio contradice toda la revelación bíblica. Y así él llore
y así Él grite, y así Él proclame, y así Él actúe, y se disfrace, y grite a los cuatro vientos que su única misión es ministrar la gloria de Cristo, la verdad contundente es clara. Todo ministerio que no esté apegado a las Escrituras debe ser urgentemente rechazado. Y no existe ningún ministerio musical dentro de la Biblia. Reitero, ya después lo tendré que analizar en otro video. Pero estamos dando cuenta lo que el propio Señor Jesús habló del Espíritu Santo. Y cómo Él nos enseñó del glorioso Espíritu Santo. Y hasta aquí no hemos encontrado una sola enseñanza de Jesús, el Hijo de Dios, de Jesús, el Cristo, que contradiga las Escrituras. Cristo en sus enseñanzas, siempre apegándose a la voluntad del Padre y a las Escrituras. Por tanto, es importante tener en cuenta la lección principal. ¿Cuál es la lección principal? De que la más grande bendición que recibimos los creyentes mediante el don del Espíritu es el Espíritu Santo, que ha venido a nuestras vidas para que nosotros aprendamos del ministerio de Cristo y que cumpla con los suyos el ministerio del Maestro. Y de esta forma estaremos terminando este video con lo siguiente: el glorioso ministerio del Espíritu Santo de enseñar la Biblia. El maestro cristiano está comprometido con la tarea más grande del mundo, que es hablar en nombre de Dios. No hay nada comparable a esto. No hay nada comparable a hablar en nombre de Dios, impartir a los que están ciegos el conocimiento de Dios en las Escrituras. La tarea más grande del mundo consiste en dar a conocer a otros la palabra escrita y la palabra viviente, las Escrituras y el Señor de las Escrituras, el libro de Dios y el Hijo de Dios. La tarea más importante del mundo ha sido puesta en las manos de los hombres más débiles del mundo. Esta es la obra del creyente. Pero como interviene el Espíritu Santo, la tarea del maestro que ha sido encomendada a muchos creyentes es una tarea gloriosa. La enseñanza de las Sagradas Escrituras no es solamente función de la iglesia, es tarea y tarea gloriosa del Espíritu Santo. Por tanto, pidamos el sello de aprobación para predicar y que el Espíritu Santo selle nuestras palabras con su presencia. Reitero, que el Espíritu Santo selle nuestras palabras con su presencia, siempre apegadas a las